Estamos prácticamente a 2 semanas de la versión 5.0 de Genshin Impact, lo que significa la llegada de Natlan, una nueva región que luce muy prometedora, no solo por la historia, sino también por la cantidad de mejoras que recibirá el juego y que nosotros como consumidores vamos a disfrutar. Así que el día de hoy vamos a ver las fechas importantes que tenemos que anotar en nuestros calendarios para estar al tanto mientras estamos de camino a la nueva región. Y comenzamos con el día 16 de agosto, así es, dentro de 3 días tendremos el livestream de la versión 5.0. Y no es una transmisión cualquiera, no solo porque es la antesala a una nueva región, sino también porque se rumorea que será el livestream más largo de la historia de Genshin Impact. Esta vez tengo mucha fe, ya que como dije al principio, hay una enorme cantidad de mejoras en la calidad de vida del juego que veremos en la próxima versión, que me hace pensar que la duración tan extensa de este livestream se debe a que nos ofrecerán mucho más de lo que sabemos hasta ahora. Además, la primera vez que anunciaron este stream fue el día 23 de julio, mucho más de un mes antes de la salida de la versión, lo cual es raro porque los anuncios de este estilo se realizan 2 semanas antes. Y de hecho, mientras grabo este video, han vuelto a hacernos recordar que tendremos el livestream este viernes 16 de agosto. Esperemos que esta transmisión nos traiga muchas novedades y alguna que otra sorpresa, ya que sería una lástima que esta transmisión sea extensa porque se la pasarán hablando de cosas innecesarias la mayor parte del tiempo. Digo, ya sabemos cómo es Genshin y cómo aman el mucho texto. Pero ahora vamos al día 26 de agosto. Este día será muy interesante ya que primero podremos hacer la predescarga de todo el contenido de la versión 5.0. Así que preparen bien sus Nokias y sus tostadoras porque posiblemente venga la actualización más grande que hayamos visto hasta el momento. De todas formas, parece que podremos borrar datos antiguos del juego que no nos sirvan como cinemáticas y puede que incluso datos y archivos de regiones las cuales no visitemos. Esto estaría bien, ya que nos permitirá ahorrar muchísimo espacio en nuestros dispositivos. Después de todo, no sería la primera vez que mucha gente deje el juego porque no puede actualizar por falta de espacio. Aunque esto no es todo, ya que como es costumbre, ese mismo día nos tendrían que hacer el drip marketing de los personajes que vendrán en la versión 5.1. Se rumorea bastante que posiblemente nos presenten de manera oficial a Xilonen, y yo tengo fe de que también nos enseñen a Chasca. Sinceramente estoy en la firme decisión de ahorrar todo hasta que salga la Arconte, pero ya veremos qué sucede. Y terminamos con el día 28 de agosto, donde por fin tendremos el lanzamiento oficial de la versión 5.0 de Genshin Impact. Este día por fin podremos explorar Natlan y podremos vivir muchas aventuras, las cuales espero no decepcionen a nadie. En este canal he traído muchos videos hablando sobre mejoras y rumores que podríamos tener en esta nueva versión. Sé que hay mucho spoiler suelto por internet, así que tranquilos, ya que no he spoileado absolutamente nada de la historia ni nada que pueda afectar la experiencia de juego de nadie. De hecho, yo mismo he esquivado con éxito toda esa información. Porque por si no lo sabías, hay gente que a día de hoy ya ha jugado y se ha pasado toda la historia, incluida misiones secundarias de Natlan. Esto es increíble. Pero entre todas las cosas que podríamos esperar y también de las que no, tenemos el famoso nivel 100. Mecánica que parece no estará en la 5.0, pero que no se ha descartado, por lo que podríamos esperar que venga en un futuro. Lo que sí nos hará esperar en esta versión es la subida de nivel de mundo, haciendo que los enemigos sean más fuertes, pero al mismo tiempo podamos obtener mejores recompensas de, por ejemplo, los cofres
y drops de materiales. Tampoco podemos olvidar que se espera una cantidad de 113 deseos a obtener de manera free to play, lo cual, a pesar de ser una cantidad generosa, yo espero que termine aumentando, ya que al ser una versión con una región nueva, mejoras de calidad de vida y sobre todo versión donde celebraremos otro aniversario más o tal vez otra funa, quién sabe, qué mejor que esperar más deseos y protogemas para todos. En este canal también hemos visto y analizado el abismo que tendremos a partir de la versión 5.0, así como también los requerimientos para el teatro fantasía de dicha versión. Así que si quieres saber un poco más y prepararte, te dejo todos estos videos por acá. Y a pesar de que el día 28 de agosto esperamos la salida de Natlan, ese mismo día también empieza la beta cerrada de la versión 5.1, lo cual hará que tengamos mucha información de lo que vendrá a futuro en esta región. Pero dime, ¿también estás ansioso por la llegada de Natlan? ¿Qué es lo que más estás esperando de esta nueva versión? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Antes de irme, quiero hacerte recordar que si dejas un me gusta al video y te suscribes, estarás apoyándome muchísimo. Y que no se te olvide compartir el video para traer más contenido de Genshin Impact al canal. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.